Este video trata sobre la mecánica del corte en el proceso de maquinado por brochado y es la parte 3 de la serie tutorial de brochado de la empresa General Broach Company. ¿Cuándo está lista una herramienta de brochado para ser afilada? Hay una práctica general que puede ser modificada para acomodar cada situación particular, a objeto de determinar cuándo se debe remover la brocha para afilarla. El diente básico de estriado tiende a tener un desgaste mayor en la esquina que el desgaste directamente a lo largo del borde de corte. Cuando la herramienta tiene más de 3 a 5 milésimas de desgaste en la esquina, se recomienda efectuar un rectificado de afilado. Esto remueve efectivamente las áreas desgastadas. Si la herramienta de brochado no es afilada adecuadamente y las zonas desgastadas no son removidas, las esquinas se desgastarán prematuramente, debido a que las tolerancias de las piezas son usualmente una limitación. La práctica de afilado de diámetro exterior o de afilado superior debe ser hecha con mucho cuidado y después de una evaluación inteligente. La formación de rebabas involucra 3 requerimientos básicos. 1. La herramienta de corte debe ser más dura que el material de la pieza. 2. Debe haber interferencia entre la herramienta y la pieza de acuerdo al diseño del ritmo de alimentación y corte de cada diente. Y 3. Debe haber un movimiento relativo o velocidad de corte entre la herramienta y la pieza con una fuerza suficiente para vencer la resistencia del material de la pieza. Siempre que estas 3 condiciones existan, la porción del material siendo maquinada que interfiera con el paso de la herramienta será desplazada, formando una rebaba. Existen muchas combinaciones que pueden cumplir estos requerimientos: variaciones en el material y geometría de la herramienta, alimentación y profundidad del corte, velocidad de corte y material de la pieza. Todas estas tienen un efecto no solo en la formación de la rebaba, sino también en la fuerza de corte, en la potencia de corte, en las temperaturas de corte, en el desgaste y la vida útil de la herramienta y en la estabilidad dimensional, así como en la calidad de la nueva superficie creada por el corte. Deformación plástica. Originalmente se pensaba que las rebabas formadas durante el corte de un metal eran creadas de igual forma que las rebabas de madera cuando el corte se efectúa con un hacha. Esto pudiera ser parcialmente cierto para materiales frágiles como el hierro fundido, pero no es verdadero para la mayoría de los metales. El proceso por el cual las rebabas se forman con herramientas de corte de metal es llamado de deformación plástica, y fue primero descrito por Rosenheim en el Instituto Staffordshire Iron and Steel Institute en 1906. Lo que realmente sucede en este proceso de corte es que el metal que está inmediatamente adelante del borde de corte de la herramienta es severamente comprimido, resultando en la creación de altas temperaturas que permiten el flujo plástico del material. Cuando los esfuerzos de resistencia del material exceden su límite elástico, ocurre un movimiento relativo permanente manteniéndose una deformación adicional, y se produce un endurecimiento por esfuerzo o strain hardening en la rebaba, el cual es característico de todos los aceros, especialmente de los aceros inoxidables, donde ocurre en forma dramática. ¿Cómo y dónde se genera el calor? La fuerza o energía que es aplicada a la herramienta crea movimiento en un grupo de átomos de metal en la pieza. Este grupo es un número finito de átomos que son forzados a cambiar sus posiciones entre sí. Cuando los átomos en el metal de la pieza delante de la herramienta son disturbados, la fricción involucrada en el deslizamiento entre ellos se piensa que es responsable del 60% o más del calor total generado. Esta fricción interna y el calor que genera
Puede ser comparado con la fricción y calor causado al doblar un clip de papel para atrás y para adelante hasta que se rompe. Mientras la herramienta siga empujando contra la pieza, eventualmente una rebaba se deslizará hacia arriba de la cara de corte de la herramienta. Este deslizamiento crea una fricción externa que genera calor y es responsable de cerca del 30% del calor total generado. La tercera área de generación de calor es en la base o flanco de la herramienta. Esta área es responsable de cerca del 10% del calor generado. Lo anterior asume que las herramientas están afiladas y fabricadas correctamente en relación a los ángulos de claro y ángulos de la cara de ataque. Cuando la herramienta se empieza a desgastar, los porcentajes antes indicados variarán, especialmente cuando haya desgaste excesivo en la base de ataque, o si el ángulo de claro no es suficiente para el material o la configuración de la pieza. Esta zona de contacto se incrementará cuando el material de la pieza continúa cerrándose después del corte, provocando presiones extremadamente altas en el área de ataque de la herramienta. Otro fenómeno que debemos considerar es el borde que se levanta. Mientras la herramienta de corte siga cortando en la pieza, la cara de la herramienta y su flanco son limpiadas químicamente, así como el metal que está siendo rozado contra estas superficies. Las investigaciones han mostrado que las superficies recién maquinadas que están en contacto, en ausencia de algún contaminante, sufren una captura de metal a metal en el punto de contacto. En la mayoría de los casos es virtualmente imposible prevenir algún tipo de captura de metal entre la rebaba y la cara de la herramienta, a menos que las superficies estén completamente planas. El contacto es hecho en las protuberancias de la superficie en solo una fracción del área total. Cuando la rebaba pasa sobre la superficie de la cara de la herramienta, las fuerzas de corte dan un aumento extremadamente alto de las unidades de presión, lo suficientemente altas como para causar soldaduras por presión. Si estos puntos de soldadura son más fuertes que el mayor esfuerzo de corte del material, la porción de la rebaba que está soldada a la herramienta se desprende cuando la rebaba es desplazada y forma lo que se conoce como el borde levantado. Este borde es una masa de metal transitoria tipo cuña que es usualmente más dura que la pieza. Su dureza varía con las características del metal siendo maquinado. Este borde levantado puede ser útil o malo para la herramienta. Si el borde es grande y plano y a lo largo de la cara de la herramienta, cambia el ángulo efectivo de la cara de la herramienta, lo cual hace necesario el aplicar más potencia para cortar el metal. Por tanto, causa más generación de calor. Si por otro lado el borde es pequeño y filoso, reduce el ángulo efectivo de la cara de corte y reduce la fuerza requerida para el corte, generando por tanto menos calor. En adición a esto, el borde ayuda para proteger el borde de corte de la herramienta y la herramienta solo actúa como soporte del falso borde de corte, que es el que está haciendo el trabajo. Es interesante hacer notar que el borde levantado proporciona la razón del por qué algunos refrigerantes trabajan mejor que otros. El refrigerante correcto introduce el contaminante correcto para prevenir el limpio contacto de metal a metal. Una de las funciones del líquido de corte es la de optimizar la cantidad de este borde levantado para un cierto ángulo de la cara de la herramienta. Un análisis de la mecánica del corte revela un par de cosas interesantes sobre el proceso de corte que es responsable de la formación de rebabas. Para cualquier metal, herramienta de corte y ritmo de remoción de metal o profundidad de corte, la cantidad de calor producido en la zona de corte depende esencialmente del tamaño del ángulo de corte. Si pensamos en el flujo plástico o corte, llevándose a cabo en un plano simple, el ángulo de corte es el formado entre la perpendicular a la superficie de la pieza maquinada y la cara de ataque de la herramienta.
Si este ángulo es grande, el plano de deformación corre a lo largo de una considerable distancia hacia adelante de la herramienta, causando que la capa de material removido sea una rebaba gruesa y corta. Esta es una acción severa de corte, que requiere mucha potencia y que genera mucho calor debido al número total de átomos de metal siendo deslizados entre ellos. En adición, el borde levantado será grande y flexible, lo cual resulta en una pobre superficie de acabado en el maquinado. Si el ángulo de corte es pequeño, la ruta de corte será corta. Esto causa un borde levantado pequeño y controlado. Ha sido probado que el tamaño del ángulo de corte es controlado directamente por el coeficiente de fricción entre la rebaba y la cara de la herramienta. A menor esta fricción, menos el arrastre que ejerce la herramienta en la rebaba y menor el ángulo de corte. En otras palabras, si se reduce la fricción entre la rebaba y la cara de la herramienta por medio de la aplicación de un fluido lubricante de corte, entonces se reduce el calor proveniente de la fricción de rozamiento entre ambos. Aún más importante, la reducción en la fricción causa que el ángulo de corte sea más pequeño, permitiéndole a las rebabas un deslizamiento más fácil y consecuentemente reduciendo el calor producido por la deformación plástica del material, que es la mayor fuente de generación de calor. Esto, por supuesto, supone que la velocidad de corte sea constante. Velocidad de maquinado. La velocidad afecta a la temperatura, la cual a su vez afecta el proceso de corte. A bajas velocidades, la temperatura en el punto de corte de la herramienta está abajo de la temperatura de recristalización del material. Como resultado, el endurecimiento por trabajo en la rebaba es retenido y el material de la pieza no es ablandado, debido a la falla en no llegar a la temperatura del límite elástico del material. Si se incrementa la velocidad al punto donde la temperatura de corte está arriba de esta temperatura, entonces la rebaba en la interfase tiende a suavizarse y a maquinar más eficientemente. Un espesor ideal de rebaba es de 1,5 veces la profundidad de corte y puede ser alcanzada. Una velocidad excesiva causará que la herramienta falle rápidamente, ya que este es el parámetro que tiene el mayor efecto en la vida de la herramienta. La forma y geometría de la rebaba a altas velocidades puede ser problemática en materiales dúctiles. La reducida resistencia al flujo de rebabas y la reducción resultante en los ángulos de corte dan como resultado una rebaba delgada y con poca deformación, pero muy larga y derecha cuando se incrementa la velocidad. Para resolver este problema se usan gavilanes y geometrías especiales. Profundidad de corte. Los cambios en la profundidad de corte cambian efectivamente el área transversal de contacto de la rebaba. La medida en que esta área transversal es cambiada determina el efecto en el proceso de corte. Un incremento en la profundidad de corte amplía el área de contacto en la cara de la herramienta y cambia la fuerza. Esto resulta en una mayor distorsión en la rebaba y reduce la vida de la herramienta y también el tiempo ciclo de maquinado. Varios factores afectan la calidad de la superficie en un mayor grado que el esperado. La falta de rigidez permitirá mayores deflexiones como resultado de las mayores fuerzas. Los incrementos en la profundidad de corte pudieran causar vibración, una pobre calidad de superficie y falta de estabilidad dimensional. Cortes profundos en piezas de diámetro pequeño pudieran resultar en un comportamiento errático en la vida de la herramienta y en una pobre calidad en la superficie maquinada. El efecto en la rebaba es más pronunciado con incrementos en el ancho de la rebaba que con incrementos en el espesor de la misma. Debido a la mayor distorsión causada por las rebabas más anchas, se requiere controlar el ancho de la rebaba por medio de rompedores de rebaba, siendo esto esencial. Geometría del diente. Para condiciones de corte dadas, cambios en la geometría del diente tienen dos efectos directos en la formación de rebabas. 1, efecto en el ángulo de corte y 2, efecto en el espesor de la rebaba. Usualmente cambios en uno afectan también al otro.
Los efectos de cambios en la cara de corte o hook son los más aparentes. A menor ángulo de la cara de corte, mayor distorsión en la rebaba y mayor resistencia al flujo de la rebaba. Menores y negativos ángulos de corte producen superficies más rugosas y más endurecidas por trabajo. A bajos o negativos ángulos en la cara de corte, la rebaba es tan grandemente distorsionada que algunas veces se rompe en pequeños pedazos. Material de la herramienta. Un efecto del material de la herramienta es su habilidad de sostener altas velocidades de corte. Por ejemplo, en traseros de alta velocidad y carburos, el efecto de alta velocidad ya ha sido descrito. Otro factor es el coeficiente de fricción entre la rebaba y el material de la herramienta. Usualmente, esto es de pequeñas consecuencias con herramientas de alta velocidad, porque el coeficiente de fricción no cambia apreciablemente entre los diferentes grados de acero. Agradecemos el tiempo que ha dedicado para ver este video y esperamos que les sea de utilidad. Para mayor información, solicitarla al ingeniero Rubén Escobedo al correo electrónico ing.ruben.escobedo@gmail.com. Próximamente publicaremos la parte 4 del tutorial de brochado sobre el enfriamiento en el proceso de brochado.